Bueno, nuevamente muy buenos días. Les doy la más cordial de las bienvenidas el día de hoy, 22 de febrero del 2025, a esta sesión síncrona, sustituyendo la que teníamos programada para el día martes, eh, 18 de febrero. Como les he estado comentando, me han surgido muchos temas laborales muy de último momento que me han hecho que viaje constantemente y desafortunadamente los vuelos a veces o se retrasan o no coinciden para que yo poder estar en tiempo y forma de acuerdo al calendario que tenemos establecido o de acuerdo a las fechas que son los martes cuando debemos dar la sesión. Esperemos nuevamente ya no se presente esto, sin embargo, si se llegase a presentar, ténganlo por seguro que se les va a notificar y se les va a reponer la clase de la manera más adecuada. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso. Aprovecho para hacer algunos comentarios así muy generales. Si se fijaron, ya por ahí está disponible el examen parcial que consta de las unidades 1 y 2. Nos pidió la universidad que los abriéramos a partir del día de ayer, 21 de febrero. Originalmente estaban proyectados o programados para que fueran a partir del lunes 24 y hasta el miércoles, hasta el domingo 2 de marzo. Sin embargo, nos pidieron que los abriéramos a partir de ayer y hasta el día 5 de marzo. Obviamente, pues en el entendido de que hay algunos maestros que todavía no dábamos la clase, porque algunos inclusive sí las tienen programadas los viernes o las tienen programadas los sábados o los domingos. Pero por eso es importante dar esta clase para que no se quede ningún tema fuera del examen. El examen ya está disponible por si ustedes lo quieren contestar. Como les comento, es un examen que va a incluir, es el examen parcial y que incluye los temas vistos en las unidades 1 y 2 de este curso de contabilidad 2. Y consta de 30 preguntas, tienen 2 intentos para lograrlo o para llegar a su calificación final y que obviamente se va a quedar la calificación más alta y el intento, cada intento consta de 60 minutos, ¿ok? Vamos a iniciar con la sesión, también recordándoles que la próxima semana, de acuerdo a nuestro calendario, nada más permítanme tantito, no vamos a tener sesión síncrona. ¿Por qué no vamos a tener sesión síncrona? Porque es precisamente la parte del examen o la parte en que no damos sesiones por el tiempo que se le da a este examen. Voy a permitirme continuar recordando un poquito de lo que hemos visto en las clases anteriores y vamos a ver ahora específicamente. Ya vimos por ahí lo que es un costo, lo que es un gasto, qué representa cada uno de ellos en la información financiera, vimos lo que es la contabilidad, quiénes son los usuarios de esa información contable, y el día de hoy vamos a hacer un poquito más de análisis en la parte de los costos. Siempre les he comentado que los costos forman parte trascendental de la información financiera de una empresa, porque en base a ella es como nosotros vamos a presupuestar nuestro precio de venta. El día de hoy vamos a hablar de algo que se llama el costo de producción. Hay que recordar que curso o este tema en específico va enfocado a los costos de aquellas empresas que se dedican a producir algún artículo o algún bien a través de un proceso de transformación. Si me puede, por favor, alguien confirmar si se puede ver la literatura, se los agradecería bastante para iniciar con la explicación. Sí se ve, profe. Ok, gracias América y gracias Carla. Reitero, esta sesión síncrona va a quedar grabada o va a quedar ahí en la plataforma para todos aquellos alumnos que no se pudieron conectar y que obviamente también les va a servir de base para su examen parcial, que ya les comenté que es de 30 preguntas y viene las preguntas única y exclusivamente de los temas que vimos en esta clase, ¿ok? O en estas 2 unidades. No viene nada rebuscado de otras fuentes. También aprovecho para comentarles que ya se evaluó la tarea que teníamos para la primera unidad y está en proceso de evaluación la segunda unidad, ¿ok? Ahora sí vamos a iniciar con lo que es un costo de producción. Ya definimos lo que es un costo, ya mencionamos que el costo, llámese empresa comercial, el costo se recupera a través de lo que viene siendo la comercialización de los productos. En el caso específico de los costos de producción, a diferencia de una empresa comercial, se compone de 3 elementos básicos, que son la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación. Vamos a ir mencionando cada uno de estos elementos. Y lo quiero poner, aparte de leerlo, que a mí no me agrada mucho el tema de la lectura, sino de la explicación. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este teléfono lleva a cabo un proceso de producción.
¿Por qué? Porque tiene materia prima, tiene acero, tiene chips, tiene pantallas, tiene cristal, tiene X cantidad. Llevó a cabo un proceso de transformación y para eso probablemente, independientemente de la automatización que se tenga para elaborar estos teléfonos, llevó a cabo, tuvo que haber una mano de obra que tuvo que haber intervenido para mover el teléfono, para mover las, no sé, en el proceso de transformación, para colocar las piezas en la línea, etcétera, etcétera. Y también tuvo que haber habido otros gastos de fabricación de manera indirecta que no están relacionados o que no se pueden identificar o cuantificar de manera directa con el producto, pero que intervinieron en ese proceso de transformación. Entonces, un costo de producción se compone de tres elementos básicos: la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos, o los cargos indirectos de fabricación, o los gastos fabriles, o los gastos indirectos de fabricación, como le quieran mencionar. Se le conocen esos términos, pero se sugiere lo mismo, ¿ok? Vamos a definir así muy rapidito lo que viene siendo el costo de producción, o más bien dicho, qué elementos lo conforman. ¿Qué es la materia prima? Son aquellos elementos que serán sometidos a procesos de manufactura o transformación para su cambio físico-químico. Si yo me dedico a elaborar muebles de madera, pues obviamente la madera me va a llegar en un estado, por así decirlo, natural, y voy a tener que llevar a cabo un proceso físico de transformación para cortarla y un proceso químico para cambiarla o para pintarla, etcétera. Y obviamente tiene que llevar a cabo ese proceso antes de ser vendidos, y esa materia prima se compone de dos, o se divide en dos ramas, que es materia prima directa y materia prima indirecta. La materia prima directa son los que serán sometidos a procesos de manufactura o transformación para su cambio físico o químico, y por ejemplo aquí nos pone el ejemplo de la madera en la industria inmobiliaria, que es lo que yo les mencionaba, y que definitivamente tienen que estar plenamente identificados con el producto terminado que va a estar en nuestro almacén. La materia prima indirecta son los elementos que serán sometidos a procesos de manufactura o transformación para su cambio físico-químico, pero que no pueden ser identificados o cuantificados de manera directa. Volviendo al mismo ejemplo, en el caso de la industria inmobiliaria o de los bienes muebles, más bien dicho, de la industria mobiliaria, porque un inmobiliaria sería un bien inmueble. Por ejemplo, el barniz que se utiliza para la pintura. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo de alguna u otra manera yo identificar, no sé, yo tengo voy a hacer esta mesa tiene determinadas dimensiones, necesito tanta madera, pero para barnizarla, que es ahora sí que el protector de la madera, pues a lo mejor no puedo identificarlo. ¿Por qué? Porque depende de muchas cosas. Si es un proceso muy esbelto, si es un proceso muy definido, ese de transformación, probablemente lo podemos cuantificar, pero hay otros factores naturales. Por ejemplo, depende de la humedad de la madera, si la madera absorbe de alguna u otra manera una pieza de madera absorbe la misma cantidad de barniz que otra pieza de madera. Entonces, todo ese tipo de materia prima que no se puede cuantificar de manera muy puntual recibe el nombre de materia prima indirecta. Primer elemento del costo: materia prima directa e indirecta. Después tenemos la mano de obra. ¿Qué es la mano de obra? Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar las materias primas en productos terminados. Los obreros, los supervisores y todas aquellas personas que están debidamente identificadas y que tienen que ver o que están identificadas con el producto terminado y que llevaron a cabo ese proceso de transformación o que intervinieron. Está la mano de obra directa, que son todos aquellos salarios, prestaciones, sueldos y obligaciones tributarias o de seguridad social correspondientes de todos los trabajadores de la fabricación, cuya actividad se puede identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. Muy claro, todos aquellos empleados o trabajadores que van de manera directa identificados con el producto. La mano de obra indirecta son aquellos que no están identificados, son todos aquellos sueldos, obligaciones, prestaciones que no están identificados plenamente con los productos terminados. Y aquí puede haber muchos ejemplos. Digo, a lo mejor vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Digo, obviamente cada empresa es peculiar y cada quien identifica y cuantifica y clasifica sus costos de manera muy puntual, pero vamos a suponer que yo esté cortando la madera, ¿no? Estoy cortando la madera y ahí está la materia prima, pero una persona está moviendo la madera para llevarla al área de barniz y otra persona la está moviendo para el área de pintado y otra persona ya la está moviendo al almacén de productos terminados. Pero ¿qué pasa si
al estar contando la madera se está obviamente generando una rebaba, un acerrín, el polvito que suelta la madera, eso genera pues un tipo de desperdicio, por decirlo de alguna manera, no quiero decir una merma, pero sí un desperdicio. Y la persona que se encarga de la limpieza, pues obviamente, aunque no está participando directamente en la mano de obra, sí está limpiando el área de transformación. Entonces se puede identificar, pero no de manera directa, ¿ok? Y por último tenemos el tercer elemento de los cargos indirectos, o más bien dicho, el tercer concepto del costo de producción, que son los cargos indirectos, gastos de fabricación o gastos febriles. También llamados gastos de fabricación, gastos indirectos de fábrica, gastos indirectos de producción o costos indirectos. ¿Qué son estos gastos de fabricación? Son un conjunto de costos fabriles o de fabricación que intervienen en la transformación de materias primas y que no se identifican plenamente con la elaboración de partidas específicas de productos, procesos productivos o centros de costos determinados. Sí se conoce, o sea, eso es bien importante. Si se conocen los elementos que integran el costo de producción, se puede determinar con otros conceptos de la forma siguiente. ¿Cuál le puede ser un cargo indirecto de fabricación? Eh, pues no sé, no tanto un mantenimiento, porque un mantenimiento sí puede ser identificado como tal, como un costo o un gasto, dependiendo cómo lo podemos identificar, pero son todos aquellos, ¿cómo les diré? No sé, vamos a decir que la planta tuvo un apagón un día y yo la vez pasada les comentaba en la clase que cuando las empresas de manufactura dejan de producir o dejan de fabricar, eso les genera unas pérdidas muy importantes porque obviamente pues estás dejando de producir lo que ya tenías planificado. Ese gasto o ese costo indirecto de fabricación puede ser, o sea, lo que nos costó puede ser un ejemplo de un cargo indirecto de fabricación porque no está identificado plenamente con el producto terminado el cual estamos elaborando, ¿ok? Ya que tenemos identificados todos estos conceptos, podemos definir algunos conceptos claros de los costos de producción, como pueden ser el costo primo, que es la suma de los elementos directos que intervienen en la elaboración de los artículos, que no es otra cosa más que la materia prima más la mano de obra directa. Costo primo son los cargos directos que intervienen en la elaboración de productos. Costo de transformación o conversión es la suma de los elementos que intervienen en la transformación de las materias primas en productos terminados, que es mano de obra directa más cargos indirectos. ¿Ok? Costo de producción es la suma de los tres elementos que integran dicho costo, que es la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación. También te podemos decir que es la suma del costo primo más los cargos indirectos, si lo vemos ya como una resultante de esta parte. Gastos de operación, ya vimos que, o costos de operación, como alguna gente le llama, que son los gastos de venta, de administración y financieros. El costo total es la suma del costo de producción, es decir, mano de obra, materia prima y gastos de fabricación, más los gastos de operación. Y el precio de venta, aquí es bien importante. Nos dice que en el mundo globalizado, el mercado determina el precio de venta en la mayoría de los casos. Por lo tanto, para que nuestros productos y servicios puedan participar y ser competitivos, debemos partir del precio de venta que fije el mercado y restarle el porcentaje de utilidad deseado para llegar a nuestro costo total objetivo. Nosotros cuando yo les mencionaba la vez pasada que este tema de los costos es muy importante, sobre todo a nivel estratégico y a nivel directivo, porque de ahí va a partir o de ahí vamos a determinar cuál es nuestro precio de venta. Aquí, ¿qué nos dice la literatura? Nos dice que nosotros como tal no podemos, obviamente hay ciertos productos que los fija el precio de mercado, pero como estamos en un mercado estamos en un mercado de libre competencia, no significa que tenga que ser la realidad. Obviamente, siempre nosotros como empresas estamos buscando la mejor opción para obtener aquellos insumos, aquellos productos, aquella mano de obra que nos haga ser un poquito más competitivos. ¿Qué quiere decir esto? Y se los mencioné creo que también en una clase pasada. Si yo tengo un proveedor que me da, no sé, un determinado artículo a un precio mejor, ya tendría yo que tomar la decisión si disminuyo el precio de venta para obtener más mercado o lo dejo el precio de venta como la mayoría de los competidores y tengo más utilidad. La única diferencia es siempre y cuando el precio de venta que fija el mercado no cambie, porque si lo subo, si el precio de venta sube,
pues obviamente yo tendría que hacer un ajuste en los costos, siempre y cuando yo no tenga una disminución en mis costos. Si el precio baja, pues tendría que yo analizar cómo tendría que aumentarlos para tener una utilidad. ¿Okay? Entonces el precio de venta no es otra cosa más que la forma en la que nosotros vamos a vender nuestros artículos y está fijado en base al mercado y obviamente tenemos que tener una utilidad y por eso tenemos que tener un costo objetivo. ¿Ok? Eso es en cuanto a los tres elementos que integran el costo de producción. Dentro de la contabilidad de costos, al igual que en la contabilidad normal o contabilidad convencional, tenemos algo que se llama catálogo de cuentas. No me quisiera meter mucho en explicar, sino ver unos ejemplos muy sencillos o en definir. Dice ¿qué nos dice aquí? Que el catálogo de cuentas que se emplea en la contabilidad de las empresas debe ser flexible para poder adecuar los cambios que sufren a través del tiempo y así cubrir las necesidades de información en las que se presentan. La gerencia de costos, o sea, la persona responsable de los costos debe de participar en el diseño, elaboración y mantenimiento de dicho catálogo, básicamente en el capítulo de egresos. ¿Por qué? Porque cuando se registra en la contabilidad un cobro o gasto, en ese momento se afecta el centro de costos que lo causó, con el propósito de iniciar direccionamientos, costos o gastos a los centros administrativos de servicio, producción y ventas, lo más apegado a la realidad operativa, e ir creando al mismo tiempo una base de datos que más adelante explotaremos en el sistema integral de información de costos 5. No me quiero meter en tanto tema, lo único que les puedo decir es que el catálogo de cuentas que nosotros vayamos a utilizar dentro de nuestra contabilidad de costos, al igual que en el catálogo convencional, contable, por así decirlo, debe de ir muy bien estructurado de acuerdo a las operaciones que nosotros tengamos. Yo les había comentado en clases pasadas que un catálogo de cuentas puede ser tan corto o puede ser tan largo dependiendo del volumen de operaciones y sobre todo del tipo de empresa que se trate. No es lo mismo un catálogo de cuentas para una empresa comercial que un catálogo de cuentas para una empresa de producción o una empresa de transformación. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo identificamos o cómo tenemos que estructurar ese catálogo de cuentas de costos. En las empresas generalmente, dependiendo, reitero, del volumen, manejamos algo que le llamamos centro de costos. ¿Qué quiere decir un centro de costos? ¿Cuánto nos cuesta una determinada línea de producción? Volviendo al tema de la madera, si yo me dedico a la fabricación de muebles de madera y esos muebles de madera yo tengo que llegar a un proceso de cortado, ahí tengo un centro de costos para saber cuánto me cuesta cortar la madera. El proceso de lijado es otro centro de costos, el proceso de pintado es otro centro de costos, el proceso de almacenaje, por poner un ejemplo, es otro centro de costos. Entonces yo tengo que direccionar a través de lo que se le llama orden de direccionamiento cada uno de esos costos de manera que nosotros con esa información podamos tomar decisiones para ver dónde pudiéramos tener una mejora sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Si no estamos siendo eficientes, o no sé, si ya determinamos un costo total objetivo, como lo mencionamos hace unos instantes, y el costo está siendo elevado, algo dentro de nuestro proceso productivo no está siendo identificado correctamente. Entonces, para eso precisamente nos sirven los centros de costos, para identificar la realidad operativa de cada una de las líneas de ensamblaje. ¿Okay? Entonces, obviamente esos centros de costos deben de estar alineados a un catálogo de cuentas que, por ejemplo, aquí nos están diciendo que el activo es una cuenta de balance. Ya vimos, el activo fijo son todos los bienes, derechos que no se adquieren. En el caso del activo se divide en circulante, fijo y diferido. El activo circulante ya lo vimos: caja, bancos, clientes, deudores, etcétera. Los activos fijos son todos aquellos que se adquirieron con la intención de utilizarlos, como la maquinaria con la que cortamos, el equipo de transporte, el mobiliario de equipo, y etcétera. Y el activo diferido son todos aquellos activos o aquellos anticipos a cuenta de un valor que vamos a recibir: pasivos, circulantes, fijos y diferidos. Recordando que el activo circulante y el pasivo circulante son a corto plazo: proveedores, acreedores, impuestos por pagar, etcétera. A largo plazo pueden ser préstamos, etcétera. Y el capital contable, que es el capital social y el resultado de ejercicios del ejercicio o de ejercicios anteriores. El capital contable se compone con el capital social que aportan los socios y con la utilidad o pérdida del ejercicio o de ejercicios anteriores.
Las cuentas de ingresos o ventas, que no es otra cosa más que todo lo que nosotros vendemos, intereses ganados, rendimientos, todo lo que ingresa. Las cuentas de egresos es todo lo que erogamos, como los gastos, los salarios, el fondo de ahorro, todas las prestaciones aquí vienen, ¿ok? Entonces, nomás lo estamos mencionando así de manera muy macro. Variaciones, no me quiero meter en ese tema. Estructura organizacional. La estructura organizacional de las empresas debe ser codificada para que nos permita direccionar hacia los centros de costo, que es lo que yo les mencionaba ahorita, o departamentos administrativos de servicio y ventas los costos o gastos del periodo en forma automática y de origen cuando se registran en la contabilidad. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de lo que viene siendo una empresa o la estructura de una empresa que en este caso dice Alesca S.A. Tenemos el centro del 1001, 100.001 es la dirección general, 100.101 es la dirección adjunta, 100.101, bla, bla, bla. Si se fijan, de aquí se van colgando las demás, ¿ok? Y luego tenemos la 201, sugerencia de recursos. Se fijan, aquí tenemos dirección general y luego tenemos la 120001 y aquí, de aquí se cuelga, por así alguna otra manera, o la 12.001, que es la gerencia de recursos humanos, y luego la 12.11.01 es la gerencia de subgerencia de relaciones laborales, de servicio al personal, etcétera. Entonces, la 12.122.001 es la gerencia de costos, la 123.001 es la gerencia de producción, la gerencia de contabilidad, la gerencia de tesorería, gerencia fiscal, bla, 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 bla. Entonces, todos este tipo de direccionamientos, todo este tipo de estructura va relacionado precisamente con la estructura organizacional de las empresas, de manera que nuestro catálogo de cuentas, cada vez que hagamos una afectación, lo mande directamente a lo que corresponde. Si yo no tengo direccionado de manera correcta mis centros de costos o mis gastos o mis operaciones, pues obviamente lo único que va a pasar es que vamos a tener que los gastos de operación o los gastos de producción pueden estar en la gerencia de contabilidad, o pueden estar en la gerencia de tesorería, o pueden estar en la gerencia fiscal, o en la administración, o en la dirección general, cuando deben de ir a la gerencia de producción con el centro de costos que corresponde. Entonces, a eso se refiere con que la estructura debe de ser alineada, o el catálogo, más bien dicho, el catálogo de cuentas debe de ser alineado a la estructura organizacional. ¿Qué es un centro de costos? Como podemos observar en la codificación de la estructura, el último dígito nos indica la clasificación de los centros de costos. Existen varios. El centro de costos administrativo, el centro de costos de servicio, el centro de costos de producción y el centro de costos de ventas. Digo, como su nombre lo dice, el centro de costos administrativos está integrado por todas aquellas áreas con recursos humanos, materiales y financieros cuya función se relaciona con la dirección y manejo de operaciones generales de la empresa. Por ejemplo, la dirección general, la gerencia de la dirección general, la subdirección de planeación, de finanzas, administración, de estados financieros, etcétera. El centro de costos de servicios son todas aquellas áreas dentro de la empresa, de acuerdo a su estructura, integradas con recursos humanos, materiales y financieros, cuya función consiste en suministrar apoyo a los centros de costos administrativos, productivos, de ventas y propios. Por ejemplo, almacén de materias primas, gerencia de mantenimiento, o sea, todos aquellos que nos ayudan tanto a los administrativos como a los productivos. Centro de costos productivos, áreas integradas con recursos humanos, materiales y financieros que consisten en llevar a cabo la transformación física y o química de las materias primas, ¿ok? El ejemplo tenemos en la planta de producción número 1, departamento de corte, pintura, ensamble, etcétera. Permítanme un segundito, ¿sí? Pásale mejor, me voy a aquel lado. Ok. Porque aquí agarro internet, así no agarra ya.
Por eso, quédate. Pero me faltan como 20 minutos. Tú dale. Es que estoy dando una clase. No, está bien. Vale. Una disculpa. ¿Sí me escuchan? Sí, Discúlpenme. Y tenemos esos centros de costo productivos, que es lo que les mencionaba ahorita, que van relacionados directamente con la intención de producir. También tenemos centros de costos de venta, que también incluyen los tres tipos de recursos materiales, financieros y humanos, que van direccionados a la parte de la comercialización de los productos, como los centros de costos los centros de distribución, etcétera. Y digo, reitero, eso es una forma de nosotros identificar los centros de costos de acuerdo a nuestra clasificación, a nuestra estructura. Ponerlo así de manera muy directa, pues sí genera ahora sí que de alguna u otra manera, un análisis muy completo de todas y cada una de las, ¿cómo se llama? Tenemos que tener un análisis completo operacional de cada una de nuestras áreas para poder hacer un catálogo de cuentas lo bastante robusto, lo bastante suficiente para que la información, tanto de la producción como de la administración, refleje de manera correcta la información. Tenemos unas órdenes de direccionamiento. ¿Qué son las órdenes de direccionamiento? Las podemos utilizar ¿para qué? Para que nosotros, como su nombre lo dice, direccionemos de manera correcta a cada uno de los centros de costos, a cada una de las áreas, esa información o esa afectación contable en cada uno de los rubros. ¿Okay? Eso es bien importante, por eso les digo, viéndolo de una manera muy general, de una manera muy macro, el catálogo de cuentas en sí está regido por tres conceptos básicos, lo que viene siendo, hablando de los costos de producción, ¿verdad? O el catálogo de cuentas de los costos, de lo que viene siendo la estructura de la empresa, lo que viene siendo los centros de costo y lo que viene siendo las órdenes de direccionamiento. ¿Ok? Permítanme tantito. Tenemos órdenes, digo, los tipos de órdenes van a variar dependiendo de qué sean. Aquí depende mucho de qué tipo de, de estructura le demos nosotros a nuestro catálogo de cuentas, ¿ok? Permítanme, digo, esto ya son prácticamente puros ejemplos, no tendría caso mencionarlos así de manera muy puntual, sino que nos llevemos concepto del costo del gasto. Bueno, ya definimos lo que es un costo y un gasto, ahí no hay mucho tema. Clasificación, cómo se clasifican. Aquí vemos algunas estructuras muy generales de lo que viene siendo un estado, un catálogo de cuentas con órdenes de direccionamiento. Ok, permítanme. Y bueno, eso sería todo respecto. Tenemos un sistema de acumulación de costos que presenta la base de la primera parte para suministrar información del costo de producción terminada y los artículos vendidos desde un panorama general de todo el movimiento febril durante un periodo de costos. Y el estado de costo de producción y venta, ¿para qué nos sirve? Ese estado de costo de producción y ventas es un documento que muestra detalladamente el costo de producción terminada y el costo de los artículos vendidos de una empresa de transformación durante un periodo de costos. Por su naturaleza es dinámico y aquí es bien importante, esto es cómo se relaciona este estado de costo de producción y ventas. Yo les decía que hay dos estados financieros básicos, que es el estado de resultados y el balance general. En el caso específico del estado de resultados, hay un rubro que se llama costo de ventas, ¿ok? Obviamente nosotros, ¿cómo lo relacionamos con este estado de costo de producción y ventas? Nosotros cuando tengamos nuestro costo de este estado de costo de producción y ventas lo tenemos que relacionar con el estado de resultados para poder determinar nuestra utilidad o nuestra pérdida contable. Por eso es bien importante que este sistema, o más bien dicho, la contabilidad de los costos refleje realmente lo que, como su nombre lo dice, nos costó la producción de un artículo determinado para que la afectación en la contabilidad o en el estado de resultados refleje realmente dicha información. Si no está correcta, o vamos a tener una utilidad de más o vamos a tener una pérdida de más, ¿ok? Y obviamente también ese estado de costo de producción y ventas tiene un encabezado,
tiene un cuerpo de documento y tiene una firma. Es la misma estructura que cualquier estado financiero. En el encabezado se pone el nombre de la compañía, el periodo que comprende, mencionar que es un estado de costo de producción y ventas y la unidad monetaria, que generalmente a veces la manejamos en pesos o en dólares. El cuerpo de documento, cuya estructura comprende los 3 capítulos que son el costo de materias primas y empleadas en la producción, el costo de la producción terminada y el costo de los artículos vendidos, que es el que vamos a direccionar a lo que viene siendo nuestro estado de resultados, ¿ok? No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta, sino para continuar con la última parte de esta literatura, por favor, si alguien me puede comentar si tiene alguna duda, se los agradezco. No, profe, todo bien. Ok. Y ya por último, vamos a ver un tema que habla de los famosos cargos indirectos. ¿Se acuerdan que mencionábamos ahorita? Este es un tema un poquito extenso, no me gustaría abocar mucho en él porque inclusive no sé si se los comenté. En el caso, nosotros como contadores, aunque sé que ustedes van para una licenciatura diferente, tenemos un pique, por así decirlo de alguna manera, una cierta controversia, porque muchos de estos cargos indirectos, que como ya lo mencionamos es el tercer elemento del costo, no se pueden identificar. Aquí interviene mucho la parte de los ingenieros. Los ingenieros de hecho son expertos en costos, cuando también los contadores lo deberíamos de ser. Sin embargo, como ellos tienen cierta información, por ejemplo, en el caso de la electricidad, en el caso de los procesos productivos, ellos tienen un mayor rango de alcance respecto a esos cargos indirectos o gastos de fabricación. Entonces, este tema lo vamos a mencionar de manera muy macro porque no nos meteríamos mucho en este tema. Sin embargo, ¿qué son? Ya lo mencionamos, lo que son los cargos indirectos. Son al conjunto de costos fabriles que intervienen en la transformación de materias primas y que no se identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de determinados productos, procesos productivos o centros de costos determinados. Los cargos indirectos representan el tercer elemento del costo de producción. Recuerden, mano de obra, materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Y pueden referirse a los siguientes conceptos: materia prima indirecta, mano de obra indirecta, erogaciones fabriles, depreciaciones, amortizaciones y erogaciones fabriles pagadas por anticipado. ¿Qué es la materia prima indirecta? Elementos que serán sometidos a procesos de manufactura o transformación para su cambio físico-químico que no se pueden identificar plenamente con los productos terminados. Ya mencionamos el ejemplo del barniz en la industria mobiliaria. Mano de obra indirecta, son los salarios, prestaciones y obligaciones correspondientes a todos los trabajadores y empleados de la fábrica cuya finalidad o cuya actividad no se puede identificar plenamente con el producto terminado, supervisores, vigilantes, agente de limpieza, etc. Erogaciones fabriles son todos aquellos costos que se requieren a diversos servicios tales como renta, teléfono, conservación y mantenimiento de terceros, etcétera, correspondientes únicamente a la planta, no a la parte administrativa. Amortizaciones, mecanismo para recuperar con aplicaciones periódicas las erogaciones efectuadas por concepto de gasto de instalación y adaptación de la planta fabril de acuerdo con la vida útil esperada. Cuando nosotros vamos a crear una planta o cuando se crea una planta, generalmente tenemos que contabilizar como como unos gastos de instalación, así se le conoce contablemente, a todas aquellas adecuaciones que nosotros vayamos a hacer para tener la planta o tener el negocio listo para su utilización. Todas esas erogaciones se van contabilizando en una cuenta que se le llama gastos de instalación o gastos de apertura de planta. Y conforme ya tengamos la planta, pues todas esas erogaciones las tenemos que recuperar. Eso se hace a través de la amortización. Recuerden que tenemos activos fijos que se deprecian y tenemos activos diferidos. ¿Por qué es un activo diferido? Porque yo ya pagué esa planta y tengo que recuperar esa inversión o tengo que disminuir el valor de esos pagos hechos por anticipado. Por eso es un activo diferido a través de la amortización para ir disminuyendo su valor estimado de acuerdo a su vida útil. ¿Ok? Tenemos también las depreciaciones, que se refiere a la baja de los activos fijos. Si yo compro una computadora ahorita
en un año ya no va a valer lo mismo contablemente. ¿Por qué? Porque recordar que hay porcentajes que nos marca la ley para poder depreciar el valor de mis activos fijos y mandar esa parte al gasto. Es un egreso, igual que las amortizaciones, nomás que las amortizaciones es algo anticipado, pero también es un egreso y se amortiza al 5% dependiendo de su vida útil. Así como las erogaciones fabriles pagadas por anticipado, ¿sale? Aquí que nos dice que pues puede ser la renta fabril, el impuesto predial, primas de seguro y todo lo que hayamos hecho o que hayamos erogado de manera anticipada. Los centros de costos. En la planta fabril, la empresa, existen diferentes departamentos de producción y de servicio. Ya lo mencionamos ahorita en el capítulo anterior, que existen diferentes centros de costos. Tenemos el centro de costo de producción, que son áreas integradas por recursos humanos, materiales y financieros, cuyo función consiste en llevar a cabo la transformación física de la materia prima, por ejemplo, la planta de proceso, los departamentos de corte, pintura, etcétera. Los centros de costo de servicios son áreas integradas por recursos humanos, materiales y financieros, cuyo función consiste en suministrar a los centros de costos administrativos, productivos, de ventas y propios. Para estos puedes llevar a cabo sus actividades de manera eficiente o puntual, como pueden ser gerencia de mantenimiento, servicio médico, comedor subsidiado, etcétera, etcétera. Y ya los gastos indirectos de fabricación no se identifican plenamente con la elaboración de las partidas. Asimismo, tenemos direccionamiento, órdenes de direccionamiento, como lo mencionamos en la sesión, en el capítulo pasado, que es hacia dónde van dirigidos cada una de los costos que tengamos. Tenemos el dirección de origen, que es el direccionamiento de los costos hacia los centros de costos de servicio y centro de costos de producción con base al sitio en que se haya originado cada erogación, como lo vimos en el capítulo 2, el direccionamiento primario o prorrateo primario, que es el direccionamiento de los costos del periodo que son originados por las áreas comunes hacia los centros de costo de servicio y producción, de acuerdo con las bases que resulten más apropiadas. Por ejemplo, el prorrateo de la renta correspondiente a la planta fabril que se direccione de origen a la subdirección de producción, tendremos que reflejarlo en todos los centros de costos que están involucrados en ese proceso. Y el direccionamiento secundario, que es el direccionamiento de costos acumulados del centro de costo de servicios hacia los de producción, y se hace en proporción a las que les hayan suministrado los costos de servicio a los costos de producción. Por ejemplo, el centro de costos tal, departamento de tubería, le dio el apoyo al centro de costos de producción tal, planta de proceso número 1, por lo tanto la gerencia de mantenimiento debe de emitir una orden de direccionamiento por el servicio prestado, y en este caso se lee como sigue, que es un ejemplo, que es de esta manera. Y el direccionamiento final o prorrateo, que es la aplicación de los cargos indirectos acumulados del periodo en los centros de costos de producción, hacia los artículos transformados en cada uno de ellos, y la aplicación se hace de acuerdo con las bases más apropiadas. Este direccionamiento se realiza en el método de costeo absorbente, recordando que hay tres maneras o hay tres métodos de costear: absorbente, directo, histórico, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es respecto a lo que viene siendo la parte de los centros de costo, de los gastos directos de fabricación. Aquí nada más es muy importante mencionar, y que nos debe de quedar como, ahora sí que como sustancia principal, que los costos de producción se dividen en tres rubros principales, o en tres áreas, tienen tres rubros principales, que son la materia prima, la mano de obra y los gastos de fabricación. La materia prima puede ser directa o indirecta, igual que la mano de obra y los gastos de fabricación. Cada una de las empresas de transformación deben de tener un catálogo de cuentas lo suficientemente robusto como para que podamos identificar, y que la información o el egreso que estamos llevando a cabo o el costo que estamos direccionando sea el más adecuado de acuerdo a las propias necesidades de la empresa. Para esto también es bien importante comentar que obviamente ese catálogo de cuentas debe de ir en base a dos funciones: a lo que viene siendo la parte del tipo de negocio que se trate, que en este caso estamos hablando de una empresa de transformación, y también en base al volumen de operaciones. Cada catálogo de cuentas debe de estar de acuerdo a una estructura organizacional, de acuerdo a cada una de las áreas, y de ahí se van desmenuzando cada uno
de las afectaciones o de los centros de costo que vamos a direccionar a través de las órdenes de direccionamiento, porque hay que recordar que se relacionan entre cada una de las etapas de la producción. Los costos de fabricación, recordar que son todos aquellos costos que no podemos identificar de manera directa con la fabricación de un producto, etcétera. ¿Ok? Ahora sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda de lo que vimos hoy, se los agradecería bastante. Adelante, por favor. No, profe. Ok, ¿alguien más que tenga duda? Usted, Carla o América, no sé quién marcó ahorita, quién me contestó, pero si alguien tiene, de alguna de las dos tiene alguna duda, con toda confianza. ¿No? Bueno, les agradezco mucho su participación, les ofrezco nuevamente una disculpa por el tema ahí de un servidor de que ha tenido varios temas laborales, generalmente, y siempre lo digo, nunca, no me había pasado esto nunca, esperemos ya se regularice la situación. Recordarles así muy rápidamente que esta semana se va a estar evaluando la tarea de la unidad número 2, la cual vamos a ver la posibilidad de darles una extensión para que tentativamente se vence mañana, pero derivado de que yo he estado cambiando por ahí un poquito las clases, vamos a ver la manera de darles algunos días más para que la puedan presentar. Yo les mandaré un mensaje. Recordarles que esta semana que viene no vamos a tener sesión síncrona programada hasta la semana del día 3 al 9 de marzo, que tentativamente nuestra sesión sería el día martes 4 de marzo, donde vamos a tener iniciar con la unidad número 3 y recordarles lo más importante, que ya está disponible su examen parcial correspondiente a las unidades 1 y 2. Este examen parcial ya lo pueden encontrar ahí en la plataforma, como les comenté hace unos instantes. Originalmente iba a iniciar el 24 y iba a terminar el día 2 de marzo, 24 de febrero y terminar el 2 de marzo. Sin embargo, por instrucciones de la universidad nos dieron la opción o nos solicitaron que lo aperturáramos a partir del día de ayer hasta el 5 de marzo. Todos los temas que vimos en estas sesiones que tuvimos, o más bien dicho, el examen parcial está relacionado con estos temas, no viene nada de fuera, o más bien dicho, no viene ninguna otra referencia. Es un examen de 30 preguntas. Les encargo mucho que lo revisen, que lo analicen y que presenten su examen para que podamos tener un examen parcial satisfactorio. Si ya no hay ninguna duda, ningún otro comentario, les agradezco mucho su participación en esta sesión síncrona, las dos alumnas que se conectaron, y reiterar que esta sesión síncrona va a quedar grabada para aquellos alumnos que no se pudieron conectar. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos el próximo martes 3 de marzo con la unidad número 3, donde ya vamos a ver específicamente el tema de el control y manejo de inventarios, que hay que recordar, adelantándonos un poquito, que los inventarios forman parte muy importante de nuestro costo de producción a través de la materia prima, porque los inventarios forman y es parte importantísimo de lo que viene siendo nuestro activo, porque hay que recordar que son mercancías o materia prima que vamos a utilizar y que vamos a llevar a cabo a un proceso de transformación que después vamos a recuperar a través de nuestras ventas. ¿Ok? Les agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo martes 3 de marzo. Les agradezco mucho y estamos al pendiente. Saludos. Gracias, profe. Gracias.